Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por permitirme estar contigo una vez más en esta semana y el día de hoy pues vamos a platicar de nuevo, una plática más de qué pedo con. Ya sabes, ya te sabes lo mismo de siempre, siguen en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Meme Parreño. En Twitter estoy como Parreno Meme porque ahí tuve unos problemas y tuve que cambiar mi cuenta, pero ahí estoy como Parreno Meme. Igual los enlaces están aquí en la descripción del video. Y pues nada, vamos a entrar al tema del día de hoy. Es un tema que ya tenía rato queriendo contarte. Algo que la verdad siempre es uno de mis gustos culposos. Y pues nada, al escuchar la palabra Matamoros hay dos cosas que inevitablemente se vienen a la cabeza. Una es el narcotráfico y otra es Rigo Tobar. Del narcotráfico obviamente no te voy a hablar porque luego me desmonetizan el video y ¿para qué quieres? Y con el de Colosio me lo desmonetizan, el del narco pues obviamente más. Pero lo que sí te voy a hablar y de lo que sí se me hace muy, muy, muy interesante es de Rigo Tobar, el famoso Sirenito o el ídolo de las multitudes como se le llegó a llamar en su momento. Y pues nada, la vida de Rigo Tobar comienza un 29 de marzo de 1946 a las 12:45 del mediodía. Nació en el mismo mes que yo, pero pues unos días después. Yo nací el 5 de marzo, ahí para que lo apunten. A las 12:45 del mediodía en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. Sus padres fueron Homóbono, sí, así se llamaba, Homóbono Tobar Cisneros, tamaulipeco, y Sarita García Barrón, quien era originaria de Texas. Rigoberto Tobar García pasó su infancia en una casa ubicada en la calle 1 de Mayo en la zona industrial de Matamoros. Así se llama la colonia. Hay una colonia en Matamoros que se llama zona industrial. Bueno, ahorita se llama ciudad industrial, creo. Hay una colonia que se llama así, ciudad industrial. Entonces, así se llamaba. Ahí creció junto a sus 9 hermanos. No tenían televisión, creo que en ese momento. Tuvo 9 hermanos, o sea, con él fueron 10 hijos en total. Y su infancia fue una infancia humilde. Desde una edad corta, Rigo comenzó a trabajar con su padre en el taller que ellos tenían de carpintería y fue mensajero en una farmacia Guadalajara de la ciudad. Las farmacias Guadalajara, supongo que son de Guadalajara, Jalisco, pero aquí en Matamoros son muy comunes. Hay muchas farmacias Guadalajara aquí en Matamoros. Entonces son unos negocios muy comunes que tienen mucho tiempo también. Entonces Rigo Tobar trabajó en una de ellas como mensajero, pues cuando era un niño. Al mismo tiempo estaba estudiando en la escuela primaria Junco de la Vega y aprendió también el uso de instrumentos musicales que encontraba en casa gracias a que su padre era miembro de la banda municipal de Matamoros. Cuando estaba en la secundaria, su madre le regaló una guitarra maltratada que él mismo reparó gracias a que ya tenía conocimientos por haber trabajado en la carpintería de su papá. Con esta guitarra se dedicó a llevarle serenata cada 10 de mayo junto con sus hermanos y algunos de sus amigos. Poco después de este tiempo, su hermano Silvano, quien ya trabajaba en Estados Unidos, le regaló su primera guitarra eléctrica, una Silvertone. No sé mucho de guitarras, pero tengo entendido que es una buena marca. No sé, yo la verdad no sé mucho, pero según lo que investigué, son unas buenas guitarras. Su primera guitarra eléctrica fue una Silvertone regalada por su hermano Silvano, quien trabajaba en Estados Unidos. Con ella nació la inquietud por adquirir y aprender a tocar el resto de los instrumentos musicales que se necesitaban en un grupo. Después de esto, pues pasó el tiempo, ¿verdad? Y él decide probar suerte en Estados Unidos también. Se va a Texas, cruza el río Bravo y se va a trabajar en las ciudades tejanas de Brownsville, primero en Brownsville y después de Houston. Y es ahí donde comienza una serie interminable de trabajos. Rigo Tobar, según estuve leyendo, el tipo fue prácticamente de todo lo que te puedas imaginar. Te voy a enumerar a continuación toda la lista de trabajos que desempeñó entre Brownsville y Houston, Texas. Fue tapizador, albañil, redactor de etiquetas para Maybelline, bartender en el Pan American Nightclub, limpiador de letrinas en un campamento de Boy Scouts retirados, cuidador de camellos en un zoológico, lijador en un taller de enderezado y pintura, botarga de un parque de diversiones, fue fabricante de pegamento artesanal, restaurador de billetes y soldador. Esa fue la lista de la mayoría de los oficios que desempeñó en Estados Unidos. A este último oficio, al de soldador, él mismo le atribuyó la retinitis pigmentosa que con el tiempo desarrollaría. Pues todos conocemos, o cuando hemos llegado a ver la imagen de Rigo Tobar, lo hemos visto con lentes oscuros. Además de que esto era algo que le gustaba a él, también lo utilizaba por el problema que tiene en la vista. Esta retinitis pigmentosa que según él la desarrolló por el trabajo de soldador.
Su primera invitación para tocar oficialmente con un grupo la recibe el 31 de octubre de 1971 en el mismo Pan American Night Club, donde es invitado a tocar los sábados con un grupo llamado los Blue Cornets. Rigo comenzó a alternar sus trabajos con el estudio del inglés, el cual perfeccionó y gracias a eso adquirió la ciudadanía estadounidense. Pero su gusto por las culturas y los idiomas lo llevaban a aprender también italiano, quechua y francés. Así que sí, Rigo Tobar era una persona políglota. Sabía hablar italiano, francés, inglés, español y quechua, por si tenían la duda. Su característico estilo de vestir que todos, o que la mayoría de nosotros hemos llegado alguna vez, lo adquirió debido a las principales influencias musicales que recibió en Houston. Su estilo de vestir se componía principalmente por jeans, chamarras y pantalones de piel, cabello largo, que era no muy característico en aquel tiempo, arracadas y sus característicos lentes Ray-Ban, como ya les comentaba, sus lentes oscuros. Esa era la imagen que Rigo Tobar tenía. Y pues se la debe principalmente a las influencias musicales, como ya te dije, que recibió en Houston, donde él comenzó a escuchar a artistas y a hacerse fan de artistas como Black Sabbath, Barbra Streisand, The Bee Gees, Queen, Village People, Elton John, Kiss y otros más. Así que sí, el que cantaba El Sirenito era un rockero de corazón. Mientras trabajaba como mesero y barman, tiene la idea de crear una agrupación y la llama el Trío Recuerdo, para amenizar el lugar donde trabajaba. Al comenzar a ver cierto éxito en este grupo, Rigo y sus hermanos Silvano y Marco, que eran quienes integraban el Trío Recuerdo, deciden invitar a Roberto Vázquez y otros amigos a formar un grupo de música tropical, y es ahí donde nace el mítico y muy conocido Costa Azul. Su primer presentación se da en el bautizo de Delia, la hermana de Rigo, y su primer concierto público fue durante un evento de una empresa en el Salón Arturus en la ciudad de Houston en 1971. Ahí comienza el primer concierto oficial de Rigo Tobar con su grupo Costa Azul. Su popularidad comenzó a aumentar cuando se presentaban los jueves en el Bar Selva. En la misma ciudad de Houston es donde conoce a una muchacha de Monterrey. Bueno, antes de continuar con esto, en aquel entonces la música tropical era pues muy conocida, ¿verdad? Era una música muy común, ¿no? Había muchos grupos de música tropical. Aquí en Matamoros, aparte de la música norteña, la música tropical es una música muy común, una música muy escuchada. Grupos como Tropical Panamá, como Mojado, por cierto, si no sabías, Mojado es de aquí también. Muchos grupos que son muy conocidos, pero no son tan famosos. Son muy conocidos principalmente aquí en México, de música tropical. Si bien no nacieron aquí, muchos de ellos sí tuvieron un fuerte crecimiento en la ciudad de Matamoros. No sé por qué la música tropical aquí también, aparte de la norteña, tienen un arraigo muy fuerte, a la gente le gusta mucho. Y pues obviamente la música de Rigo Tobar no iba a ser la excepción. Pero él no se hizo famoso aquí, se hizo famoso en Houston, Texas. Fue donde él comenzó a hacerse famoso. Cuando él vino para acá, él ya era famoso en Estados Unidos. Entonces, es en la ciudad de Houston donde él conoce a una muchacha de Monterrey que se llamaba Juana Torres, con quien decide unir su vida y concibe sus primeros 3 hijos, Sarita, Verónica y Rigoberto. Cabe destacar aquí que la canción titulada No te olvidaré, te recordaré fue escrita para estos hijos, para Sarita, para Verónica y para Rigoberto. También algo que caracterizó mucho a Rigo Tobar fue que era un mujeriego por todos conocido. Entonces no sé, tenía mucho pegue este hombre. Y pues nada, aquí ya te conté de sus primeros 3 hijos. Con Costa Azul comienza entonces a amenizar fiestas y eventos pequeños. Pero la popularidad que comenzó a adquirir, que fue mucha y muy rápido, los lleva a ser invitados a eventos un poco más grandes cada vez. Con sus ahorros y con la venta de algunos objetos, rentan un estudio y graban sus primeras canciones como grupo. Las canciones Rosa, Valencia y Río Rebelde mandan a imprimir la mayor cantidad de discos que pueden hacer ellos para tratar de abrir las puertas en la radio, cosa que les fue muy difícil, ya que nadie se quería arriesgar a tocar un grupo prácticamente desconocido. ¿Por qué? Porque si ya te dije que Rigo Tobar ya era famoso, ¿por qué no lo querían tocar en la radio por ser desconocido? Ok, Rigo Tobar era un artista que tenía su grupo y que eran famosos, pero no en el ámbito profesional, o sea, en las fiestas, en los bailes, en todas esas reuniones, Rigo Tobar y su Costa Azul eran muy conocidos, eran muy famosos.
pero en el ámbito profesional no eran conocidos, eran muy poco populares, si bien casi eran anónimos. Entonces en la radio no se animaban, no querían tocarlos. ¿Por qué? Porque no tenían un respaldo, porque no tenían una disquera, porque eran independientes. Entonces, esto fue hasta que Gastón Ponce Castellanos, ejecutivo de la disquera Nova Box, los contrata para grabar su primer disco en 1971 y editarlo en 1972. Para este momento, Rigo Tobar ya dominaba varios instrumentos, como el piano, el bajo, el saxofón, el requinto, la guitarra, los timbales, la batería y el güiro, entre otros. O sea, todavía había más. Con este disco titulado Matamoros Querido, cuya portada, por cierto, fue tomada en las fuentes Mecum en Houston, Texas, comienza el ascenso de la carrera profesional de Rigo Tobar. Este disco fue el que lo catapultó, se puede decir, hacia la fama. Y ya, gracias a Discos Nova Box. Fue como Rigo Tobar grabó su primer disco, ya oficialmente, ya bajo el auspicio de una disquera, y como comienza ahora sí su ascenso como artista profesional. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En Matamoros existe una estación de radio que es muy, muy, muy tradicional y que hasta el día de hoy todavía existe. Y aunque muchas estaciones de radio han desaparecido, se han vuelto muy famosas y que luego desaparecen, esta estación tiene siglos existiendo en Matamoros. O sea, siglos no literal, ¿verdad? Tiene mucho tiempo existiendo en Matamoros, pero se resiste a desaparecer. Y si alguien de Matamoros está escuchando el podcast, no me va a negar que cuando estaba en la escuela y hacía frío, su mamá se levantaba en la mañana y su mamá estaba escuchando Radio Mexicana para saber si iba a haber clases o no iba a haber clases en las escuelas de Matamoros. Esta estación ha sido mítica en Matamoros, la XCMS, Radio Mexicana, la superestación matamorense. Ese era su eslogan. Esta estación fue la primera que tocó a Rigo Tobar en México. Obviamente en Matamoros, ¿verdad? Porque la estación es de aquí. Pero la primera estación mexicana en tocarlo fue esta, XMS Radio Mexicana. De la mano de los locutores Ángel Guadalupe Cárdenas y Austreberto García. La gente en aquel entonces tenían nombres un poco curiosos. Bueno, Austreberto García y Ángel Guadalupe Cárdenas fueron los primeros locutores en tocar a Rigo Tobar, en tocar la música de Rigo Tobar en México. Su primer contrato de este lado fue para tocar un fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Ciudad Acuña, Coahuila. Pero algunos de sus integrantes no quisieron separarse de Matamoros, por lo que deciden dejar el grupo. Entonces Rigo, Silvano y Marcos se trasladan a Matamoros para buscar nuevos integrantes. Ya con ellos, con los nuevos integrantes, graban su segundo disco, que se llama ¿Cómo será la mujer?, que sale a la venta en 1973. Su primera aparición en la televisión fue en la KBOL, en un programa de aficionados que se convirtió en todo un éxito para ese momento. Para este momento, Everardo Tobar, hermano de Rigo, se encontraba estudiando en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y comienza a buscar abrir puertas para el grupo en esta ciudad. Es así como sus producciones llegan a las manos de un vendedor de discos y cartuchos de México, o DCM, quien a su vez los llevó al director de la compañía, Ignacio Morales, quien decide comprar a Nova Box los derechos de distribución de los discos de Rigo en 1975. Gracias al éxito de esta agrupación, DCM se consolida. Discos y Cartuchos de México era una empresa que ya tenía cierto renombre, pero no era una empresa consolidada. Pero gracias a Rigo Tobar, esta empresa se consolida. ¿Por qué? Porque Rigo Tobar comienza a ser un éxito, la gente comienza a demandarlo mucho, o sea, a demandar su producto, y pues eso lleva a consolidarse a Discos y Cartuchos de México, que con el tiempo y con su consolidación cambia su nombre a Discos y Cintas Melody. Que de hecho, un dato también curioso es que se vio rebasada por la demanda de las producciones de Rigo Tobar y decide vender los derechos a Fonovisa, que Fonovisa pues ya en ese entonces ya era ahora sí una empresa posicionada como una de las grandes de la música, como lo es aún hoy en día. La demanda de las producciones de Rigo Tobar fue tanta que Discos Melody decide vender sus derechos a Fonovisa, porque pues Fonovisa sí tenía la capacidad, ellos no. Entonces pues los venden y es así como Rigo Tobar pasa a ser propiedad de Fonovisa. En su quinto LP se incluyen canciones de una corriente un poco más triste a lo que él acostumbraba a escribir, ya que fueron escritas durante una época en la que su madre sufrió una enfermedad terminal y que acabó por quitarle la vida el 7 de noviembre de 1974. Esto representó un duro golpe del que el cantante nunca se pudo recuperar y que lo llevó a la depresión. En forma de homenaje a su madre se tatuó una mariposa y una flor con la leyenda Mamá Sarita,
jamás te olvidaré. Para 1977 su retinitis se iba haciendo más aguda, por lo que recibe la recomendación de viajar a Londres en busca de una solución para su problema. Al llegar allá, con algunos de los miembros de la agrupación, se le pide permanecer durante 8 meses para el tratamiento, por lo que deciden ponerse a componer y rentan un estudio para grabar. Aquí es donde se da uno de los episodios que más me llamó la atención, uno de los episodios más curiosos de la carrera de Rigo Tobar. Rigo Tobar está en Londres probando un tratamiento experimental para la ceguera que ya estaba teniendo a causa de la retinitis. Pues está ahí con otros miembros de su grupo, decide pues ponerse a escribir, ¿por qué no? Manda a llevar a otros miembros de su grupo también para tener todo el grupo completo. Ya estando ahí, pues ok, ya escribimos, ya estamos aquí, ¿por qué no rentamos un estudio? Vamos a grabar un disco, pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Lo curioso no es que Rigo Tobar haya estado en Londres, o que haya escrito, o que haya llevado su grupo. Lo curioso viene cuando me doy cuenta, o cuando nos damos cuenta de cuál es el estudio que Rigo Tobar rentó para grabar. Rentó nada más y nada menos que Abbey Road, el mismo donde grabaron los Beatles, Daft Punk, Amy Winehouse, Michael Jackson, Queen y muchos artistas de esa talla. Ahí grabó Rigo Tobar. De hecho, en la investigación me topé con un artículo que decía que Carlos Rivera, mis respetos por cierto para Carlos Rivera, el tipo canta genial, tiene una voz asombrosa y pues está bien guapo el vato. Pero bueno, el artículo decía como sensación que Carlos Rivera había grabado un disco en Abbey Road, que era el primer mexicano en haber grabado un disco en Abbey Road. Y cuando yo lo leí, sí me sentí como matamorense, me sentí ofendido. Y dije, ok, a ver, espera. No demerito el talento de este chavo. La verdad, como te digo, mis respetos. Pero, güey, él no fue el primero. El primero fue Rigo Tobar, el sirenito, el ídolo de las multitudes, el orgullo, el hijo pródigo de Matamoros. Como matamorense me sentí muy ofendido al leer que Carlos Rivera había sido el primer mexicano en hacerlo, cuando Rigo Tobar ya lo había hecho y hace mucho tiempo. Pero bueno, este motivo es una de las cosas que yo me quedé así como que, wow. Ya por este momento Rigo Tobar ya era en México una especie de rockstar del pueblo. Si bien es cierto que pues no cantaba rock, ¿verdad? Pero para la figura que representaba sí era todo un rockstar. La gente lo seguía tanto. No por nada lo llamaban el ídolo de las multitudes. Aquí es donde graba entonces su séptimo disco. El disco se titula Dos tardes de mi vida. Sus ventas fueron un éxito en México, Estados Unidos y Sudamérica y llegó a vender más de 30 millones de copias de sus 27 discos, ya en total. Vendió alrededor de más de 30 millones de copias. Tras una gran cantidad de problemas que tuvo que enfrentar, como la depresión por la ya citada muerte de su madre, así como la de su representante y su hermano en el terremoto del 85, una operación en sus ojos de más de 6 millones de pesos que fracasó, diabetes, vitiligo, excesos en las drogas, excesos en el dinero, Rigo decide retirarse de la música en 1995 y fallece el 27 de marzo de 2005 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Es así como la vida del ídolo de las multitudes termina. El hijo pródigo, como te digo, el hijo pródigo de Matamoros. Un éxito, una figura en la cultura popular mexicana digna de estudiarse, digna de platicarse. Y pues nada, también hay algunos datos interesantes o un poquito más curiosos en la vida de Rigo Tobar. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que fue el protagonista del primer documental sobre un artista mexicano que se llevó a la pantalla grande. El primer documental, o sea, la primera película sobre un artista mexicano no fue sobre Pedro Infante, no fue sobre Vicente Fernández, no fue sobre Rivera, no fue sobre nadie de eso, fue sobre Rigo Tobar. No recuerdo el nombre, lo perdí, pero él fue el protagonista. El sujeto, fíjate hasta dónde llegaba el tipo de vida de rockstar que el vato tenía, que en aquella época tenía un Rolls Royce blanco con detalles dorados y con asientos de piel. O sea, no cualquiera, nada más de esos que nada más tenía Salinas de Gortari y ese tipo de personas. Rigo Tobar tenía uno también. Obviamente lo tenía guardadito, ¿verdad? En su casa en Ciudad de México, pero el vato tenía uno. Una también de las cosas por las que Rigo Tobar es como que un poquito muy famoso es que lo llegan a comparar con Paul McCartney, con Roger Waters o con Justin Bieber. ¿Pero por qué?
porque en una presentación en el Río Santa Catarina reunió a casi 400,000 personas, más que las que reunió el Papa Juan Pablo II en el mismo lugar, y más que las que reunió Paul McCartney, que reunió Roger Waters o que reunió Justin Bieber en el Zócalo de la Ciudad de México. Todos estos fueron eventos gratuitos, eventos al aire libre, eventos que no les cobraron por entrar, y pues nada, Rigo Tobar reunió más que todos ellos, rompió esos récords, algo que pues es digno de estudiarse, ¿verdad? Y digno de admirarse. También fue pionero en la introducción de instrumentos como la guitarra eléctrica, los sintetizadores y la batería eléctrica a géneros ajenos al rock o al pop. ¿Qué quiere decir esto? Esa música que tú escuchas, no sé, en La Negra Tomasa de Caifanes, o en las canciones de Cumbia Kings, o en las canciones de Selena, que fueron tan innovadoras para su época, esas guitarras, esos sintetizadores, todo ese tipo de instrumentos que tú escuchas en estas canciones, que sí, obviamente innovaron y representaron cosas muy importantes, cosas importantísimas en la música. Obviamente, ¿a quién no le gusta una canción de Selena? ¿A quién no le gusta una canción de Cumbia Kings? ¿A quién no le gusta Caifanes? Todo eso Rigo Tobar ya lo había hecho. Fue el primero o fue el pionero en incorporar este tipo de instrumentos a géneros musicales en los que no eran o de los que no eran naturales. También más de 445 clubs de fans de Rigo Tobar fueron registrados por Discos Melody. Nombres muy curiosos como Los Sirenitos y cosas así. Eran nombres, estuve leyendo los nombres y la verdad estaban bien chistosos. No los anoté, pero sí estaban bien chistosos los nombres de los clubes de fans. Pero sí, fueron más de 445 registrados para Rigo Tobar por Discos Melody, que era la empresa que lo tenía firmado. Puede o no gustarte Rigo Tobar, puede o no gustarnos Rigo Tobar, pero no podemos negar la influencia que en su momento tuvo. La influencia no, ¿verdad? Porque todavía no había. Pero muchos inclusive lo consideran como, en palabras de Carlos Monsiváis, este señor que, no sé, como que lo que yo he escuchado de él es como que nada le gusta a este sujeto. Pero bueno, Carlos Monsiváis, según tengo entendido, es un intelectual de los más intelectuales de México. Y pues nada, él hablaba de Rigo Tobar y lo definía como el arquetipo del naco. Así lo definía Carlos Monsiváis. Tú puedes pensar también que Rigo Tobar era una persona naca. Mucha gente lo piensa, mucha gente tiene esa idea. Puede no gustarte la música de él, puedes pensar que es música que no tiene calidad, puedes pensar que es música que no es buena, que no es arte. Puede no gustarte, puedes no estar de acuerdo con muchas cosas de las que él cantaba, puedes no estar de acuerdo con muchas cosas de las que él hizo, pero no puedes negar que fue una figura importantísima y muy poderosa dentro de la cultura popular. No podemos negar la gran influencia que Rigo Tobar tuvo en la cultura popular y aún más en la cultura popular moderna. También otro dato que se me estaba pasando es que compuso una canción para el Mundial del 86. No sé, estoy seguro si fue la oficial o no fue la oficial, pero hay una canción de Rigo Tobar para el Mundial. Y como te digo, no podemos negar la figura importantísima que fue él. La cultura popular mexicana está muy, muy, muy basada en los artistas, en las personas famosas que han destacado a lo largo de la historia de México. Hay como que esta parte de la cultura popular es como que la contraparte a la cultura o a la historia como que oficial de México, porque es la cultura de lo que se vive en el México común. Y Rigo Tobar fue una figura importantísima de ese entonces. Tal vez no sé qué es lo que lo haya hecho tan importante, no sé cuál ha sido la fórmula de su éxito. Lo que sí sé es que el tipo era una persona que sí destacaba, porque, no sé, tú lo veías y no podías evitar recordar, simplemente al verlo, no podías evitar recordar a los rockstars estadounidenses. No podías evitar recordar, no sé, a John Morrison, a Elvis Presley. No podías evitar recordar a los miembros de Queen, perdón, se me van los nombres. No podías evitar recordar a estas personas. El tipo tenía una forma de verse, una imagen muy diferente que rompía con todo lo que se había visto hasta esa época. Tenía una forma de ser que rompía, como te digo, estigmas, rompía paradigmas. El tipo traía cabello largo, traía aretes, no se quitaba sus lentes oscuros, traía ropa de cuero. O sea, era algo que no estaba acostumbrado, que el mexicano no estaba acostumbrado a ver.
Pero también por otro lado, no dejaba de tocar cumbias, no dejaba de tener esa música que al mexicano le gustaba. Entonces fue algo que vino a romper, que vino a explotar en la cultura mexicana. Y como te digo, no podemos negar su influencia y la fuerza que tuvo. La verdad, no es porque sea matamorense, pero Rigo Tobar sí es una persona digna de, si no tu admiración o si no tu reconocimiento, es una persona digna de estudiarse y digna de recordarse, porque logró cosas que muy pocos han logrado y que aún más muy pocos hoy en día, muy pocos de los artistas de hoy en día hubieran logrado en aquella época. Y eso es algo digno de admirarse. Espero que este tema te haya gustado. A mí me gustó muchísimo. Y si me das una oportunidad, espero verte la próxima semana para seguir platicando de más temas muy interesantes y que pues si te pueden ayudar, te pueden gustar o muchas cosas. Y pues nada, si me das oportunidad, nos vemos la próxima semana. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Aquí van a estar abajo en la descripción los enlaces. Si quieres volver a escuchar la información, quieres volver a escuchar este episodio, está en YouTube, ahí va a estar siempre el video, está en Spotify también. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Espero que te haya gustado y que tengas una excelente y muy bonita vida. Adiós. Escuadrón.